Actualmente se llevan a cabo conversaciones diplomáticas de alto nivel en Arabia Saudita que involucran a altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia, mientras intentan recalibrar sus relaciones bilaterales y dar los primeros pasos hacia la resolución del conflicto en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su asistente Yuri Usakov están en negociaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, aunque ambas partes moderan las expectativas sobre un progreso inmediato. Esta reunión marca el primer intercambio significativo desde el inicio de la administración Trump, lo que genera preocupaciones en Ucrania y en toda Europa, dada la reciente implicación de Estados Unidos con Rusia. Paralelamente a las discusiones entre Estados Unidos y Rusia, se convocó una cumbre de emergencia en París que reunió a líderes de Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, España, Países Bajos, Dinamarca, la OTAN y la Unión Europea para deliberar sobre su participación estratégica en estas negociaciones. Estos líderes enfatizaron colectivamente la necesidad de la participación europea en cualquier diálogo que busque abordar el conflicto en curso en Ucrania, afirmando su papel vital en la configuración de los resultados de estas discusiones. Los líderes europeos están cada vez más preocupados por las implicaciones de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania, especialmente tras una reciente iniciativa diplomática liderada por Estados Unidos para involucrarse con el Kremlin. Los recientes desarrollos han causado una inestabilidad significativa dentro de la alianza. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha indicado una disposición condicional para desplegar fuerzas británicas en Ucrania, dependiendo de que se establezca un acuerdo de paz sostenible. Sunak ha subrayado la necesidad del apoyo de Estados Unidos, destacando que una sólida garantía de seguridad estadounidense es crítica para disuadir cualquier futura agresión rusa hacia Ucrania. En un contexto relacionado, el gobierno ruso ha liberado al ciudadano estadounidense Karlo Byerswen, quien fue detenido en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú el 7 de febrero por posesión de mermelada infusionada con cannabis. Esta liberación parece estar estratégicamente programada antes de discusiones diplomáticas clave entre representantes rusos y estadounidenses en Arabia Saudita. Estas conversaciones buscan abordar las deterioradas relaciones entre Moscú y Washington. La detención de Byerswen y su posterior liberación pueden servir como un gesto diplomático previo a estas cruciales discusiones. Concurrentemente, han estallado protestas en Sacramento, California, mientras los ciudadanos expresan su oposición a los recortes de empleo federal propuestos por el presidente Trump y las políticas relacionadas, que podrían afectar significativamente a la gran fuerza laboral federal del estado. Las protestas son parte de una serie más amplia de manifestaciones a nivel nacional, denominadas el Movimiento 50-50-150, que busca una acción unificada en todos los estados. Además, Costa Rica ha consentido colaborar con Estados Unidos en la repatriación de 200 migrantes indocumentados de Asia Central e India, reforzando la cooperación regional en cuestiones migratorias. Estas personas serán transportadas a Costa Rica en un vuelo comercial, donde serán alojadas temporalmente en un centro de migrantes cerca de la frontera con Panamá antes de regresar a sus países de origen. Esta operación está siendo financiada por el gobierno de Estados Unidos con supervisión de las autoridades costarricenses para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales. En medio de estas maniobras geopolíticas, el presidente francés Emmanuel Macron ha afirmado que cualquier negociación para concluir el conflicto en Ucrania debe incluir la participación de las naciones europeas, rechazando la idea de que se realicen discusiones entre Estados Unidos y Rusia sin su involucramiento. La postura estratégica de Irán se mantiene firme, como lo ha expresado el ministro de Relaciones Exteriores, Basaragi, quien ha reiterado que Irán se abstendrá de negociar con Estados Unidos. Esta posición subraya la intención de Irán de mantener su soberanía ante presiones externas. En una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Subhan, Araghchi expresó que Irán percibe a Estados Unidos principalmente a través de la lente de las amenazas militares y tácticas coercitivas, en lugar de acercamientos diplomáticos. Araghchi enfatizó que Irak solo considerará el compromiso diplomático cuando sea tratado con el respeto y la dignidad adecuados, indicando una demanda de reconocimiento de la soberanía en la diplomacia regional. El embajador chino en Egipto, Liao Lijian, reafirmó el compromiso estratégico de China con una solución de dos estados respecto al conflicto palestino-israelí, planteándolo como el único método viable para lograr una paz duradera en la región. Durante la cuarta reunión de alto nivel de la Alianza Global para la implementación de la solución de dos estados, expresó su preocupación por la situación en Gaza y urgió a la comunidad internacional a mantener el acuerdo de alto el fuego, destacando la necesidad de medidas de seguridad mejoradas. Arabia Saudita, en colaboración con Noruega y la Unión Europea, inició la Alianza Global para la implementación de la solución de dos estados, lo que subraya la importancia estratégica de las coaliciones internacionales en la resolución de conflictos. La asamblea, celebrada junto al debate de la Asamblea General de la ONU el 26 de septiembre, contó con la participación de representantes de 35 naciones y organizaciones internacionales, enfatizando los esfuerzos colaborativos para abordar los conflictos regionales.
En un paralelo, se observó un notable descontento civil en Tel Aviv, donde los manifestantes se reunieron para conmemorar 500 días desde que se tomaron rehenes israelíes en Gaza, ilustrando las implicaciones sociales de los conflictos militares. Las familias de los rehenes han instado a las autoridades a acelerar la segunda fase de las negociaciones para facilitar el regreso seguro de todos los cautivos, indicando la importancia táctica de la diplomacia de rehenes en la resolución de conflictos. En noticias de seguridad aérea, un avión de Delta Airlines con 76 pasajeros y una tripulación de 4 experimentó un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Toronto. La aeronave, procedente de Minneapolis, volcó durante el aterrizaje, provocando importantes interrupciones operativas. Los servicios de emergencia informaron al menos 18 heridos, incluyendo 3 casos críticos. El incidente, ocurrido aproximadamente a las 2:03 de la tarde hora local, resultó en la suspensión de vuelos durante aproximadamente 2 horas y media, resaltando la importancia de protocolos de seguridad robustos en la aviación. Incluyendo a 3 que resultaron gravemente heridos. Han sido trasladados al hospital. El accidente ocurrió alrededor de las 2:03 de la tarde hora local, y los vuelos en el aeropuerto fueron suspendidos por aproximadamente 2 horas y media. El presidente argentino Javier Milei enfrenta una intensa reacción tras promover la criptomoneda liberal en redes sociales, la cual posteriormente se desplomó y perdió miles de millones de dólares para los inversionistas. Milei ha negado cualquier mala conducta, afirmando que no promovió la criptomoneda, sino que más bien generó conciencia. La Fiscalía Federal de Argentina está investigando si Milei participó en fraude o asociación delictiva o si incumplió con sus deberes al elogiar la criptomoneda liberal en redes sociales. Observadores de la industria creen que la operación probablemente fue un esquema Ponzi, donde los desarrolladores atraen inversionistas y luego rápidamente retiran su dinero. Más de 40.000 personas perdieron más de 4.000 millones de dólares debido al desplome de la liberal expresidente. Estratégicamente, la República Dominicana está mejorando sus fortificaciones fronterizas contra Haití, con el presidente Luis Abinader anunciando una extensión del muro fronterizo de 10 a 12 kilómetros. Esta expansión aumentará la longitud total de la frontera a 176 kilómetros, fortaleciendo significativamente la seguridad fronteriza y gestionando las dinámicas migratorias. El proyecto del muro fronterizo, iniciado en 2021, es una infraestructura de defensa crítica destinada a mitigar la inmigración irregular, la violencia y las amenazas de contrabando que emanan de Haití. Esta iniciativa subraya el compromiso de la República Dominicana con la seguridad de su integridad territorial. Hasta el momento, el proyecto ha logrado un 80% de avance en su primera fase, reflejando una sólida capacidad operativa en la mejora de la seguridad nacional. La finalización de esta fase tendrá un impacto significativo en la postura defensiva de la nación. En una preocupación regional distinta, Río de Janeiro ha experimentado condiciones climáticas extremas, con temperaturas alcanzando los 44 grados Celsius. Este desafío ambiental ha provocado protocolos de emergencia, destacando la necesidad de resiliencia en las capacidades de respuesta para abordar la seguridad pública durante tales crisis. Las autoridades han emitido una alerta de calor por temperaturas altas sostenidas, ilustrando la presión operativa sobre los recursos locales. Tales factores ambientales pueden interrumpir la vida diaria y potencialmente afectar los mecanismos de defensa urbana. En desarrollos de seguridad internacional, las Naciones Unidas han hecho un llamado urgente por $6.000 millones en asistencia humanitaria para Sudán, donde el conflicto civil ha alcanzado un estado crítico. Este llamado indica la magnitud de los desafíos operativos para proporcionar ayuda a casi 26 millones de civiles afectados. La crisis humanitaria en Sudán se agrava por la guerra civil, que ha desplazado aproximadamente a 12 millones de personas, lo que a su vez afecta la estabilidad y los marcos de seguridad regionales. Las agencias de la ONU informan que el conflicto en curso ha llevado a una grave inseguridad alimentaria aguda, brotes de enfermedades y una violencia sexual desenfrenada, lo que subraya la urgente necesidad de intervención militar y humanitaria internacional. En otro contexto, el gobierno ruso ha impuesto una multa a Google por difundir contenido considerado perjudicial para su imagen militar. Esta acción refleja una estrategia más amplia de control de la información y operaciones psicológicas en la narrativa del conflicto actual. Las autoridades rusas han exigido durante mucho tiempo la eliminación de contenido que interpretan como engañoso respecto a la situación en Ucrania, destacando su enfoque operativo en el control del ciberespacio como parte de una estrategia de defensa integral. En el ámbito digital, se ha acusado a Rusia de manipular las velocidades de acceso en línea para restringir información crítica, lo que indica un enfoque táctico en la guerra de información destinado a suprimir la disidencia y controlar la percepción pública. Los recientes desarrollos revelan que grupos de hackers prorrusos han atacado la infraestructura crítica italiana, incluyendo sistemas bancarios y aeroportuarios. Esta ofensiva cibernética enfatiza la naturaleza evolutiva de la guerra moderna, donde los ataques digitales complementan las estrategias militares tradicionales. La Agencia de Ciberseguridad Italiana ha vinculado estos ataques a un grupo conocido como NONEM 057, mostrando la creciente sofisticación y capacidades operativas de las amenazas cibernéticas patrocinadas por el Estado en el actual clima geopolítico.
Las implicaciones de estas operaciones cibernéticas van más allá de las interrupciones inmediatas, afectando la seguridad nacional y requiriendo contramedidas robustas para proteger la infraestructura crítica de futuras vulnerabilidades. La Agencia de Ciberseguridad italiana ha declarado que los ciberataques fueron llevados a cabo por un grupo de hackers prorrusos llamado NONEM 057, según afirma la agencia. Los recientes incidentes cibernéticos atribuidos al grupo de hackers NONEM 057 han intensificado las preocupaciones de seguridad respecto a la infraestructura crítica de Italia. Se cree que las actividades del grupo están vinculadas a las crecientes tensiones entre Roma y Moscú, especialmente tras los comentarios provocativos del presidente italiano Sergio Mattarella, comparando las acciones de Rusia en Ucrania con las políticas expansionistas agresivas de la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial. Este incidente marca una continuación de las operaciones cibernéticas de NONEM 057 contra Italia, con un ataque previo en diciembre que apuntó a aproximadamente 10 sitios web institucionales. Estas amenazas cibernéticas destacan las vulnerabilidades en la infraestructura digital de Italia, lo que requiere una evaluación urgente de las medidas de ciberseguridad y posibles contramedidas para disuadir futuros ataques. La startup india de aeronaves eléctricas, E-Plane Company, está lista para revolucionar los servicios médicos de emergencia con un despliegue sustancial de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, eVTOL. Esta iniciativa refleja un enfoque innovador para abordar los desafíos que presentan los entornos urbanos congestionados en India. La empresa ha asegurado un contrato para suministrar aproximadamente 788 eVTOL, valorados en más de $1.000 millones, con el objetivo de establecer una red integral de ambulancias aéreas en todos los distritos de India. Esta estrategia de despliegue subraya la importancia de las capacidades de respuesta rápida en los servicios médicos de emergencia. El plan operativo anticipa el inicio de vuelos comerciales en la segunda mitad de 2026, con un objetivo de producción inicial de 100 unidades anuales. Se proyecta que el alcance operativo inicial de estas aeronaves eléctricas sea de aproximadamente 110 kilómetros, con mejoras futuras destinadas a expandirlo a 200 kilómetros, aumentando así la flexibilidad operativa. Los eVTOL representan un avance tecnológico significativo, permitiendo una respuesta médica rápida en áreas densamente pobladas, donde el transporte terrestre tradicional puede verse obstaculizado por la congestión del tráfico. Esta innovación podría mejorar drásticamente la efectividad de los servicios médicos de emergencia en entornos urbanos. En un contexto nacional, el presidente chino Xi Jinping ha indicado que el país enfrenta desafíos económicos sustanciales. Ha llamado a un enfoque unificado entre los emprendedores para alinearse con las políticas económicas del Partido Comunista en anticipación a las metas económicas de 2025. La reunión, transmitida por los medios estatales de China, mostró el compromiso del gobierno para abordar la inestabilidad económica en medio de una crisis inmobiliaria, la disminución del gasto del consumidor y el aumento de las tasas de desempleo. Este cambio en el tono de la política resalta la necesidad estratégica de resiliencia económica en el sector de defensa también. Al reunirse con líderes empresariales, la administración de ONCE busca fortalecer la confianza del sector privado y fomentar un ambiente colaborativo que apoye las iniciativas económicas del gobierno. Esta alineación es crítica para mejorar la preparación económica y militar general de China. Mientras tanto, Tesla está realizando movimientos estratégicos para penetrar en el mercado automotriz indio, como lo evidencia la reciente publicación de 13 ofertas de trabajo que abarcan tanto roles de servicio al cliente como operativos. Se están reclutando posiciones clave como técnicos de servicio y asesores en grandes centros urbanos como Mumbai y Delhi, mientras que roles adicionales se centran en mejorar la interacción con los clientes y las operaciones de entrega en estas regiones. Esta iniciativa de contratación sigue a una reunión significativa entre el CEO de Tesla, Elon Musk, y el primer ministro indio, Narendra Modi, lo que señala el compromiso de Tesla para establecer una sólida presencia operativa en el rápidamente creciente mercado de vehículos eléctricos en India. A medida que los mercados globales reaccionan a las políticas económicas, las preocupaciones sobre aranceles y política monetaria continúan influyendo en el sentimiento de los inversores. Esto es particularmente evidente en las fluctuaciones del dólar australiano tras un recorte inesperado de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia. La decisión del RBA de reducir su tasa de interés en 25 puntos base al 4.1% marca su primer alivio desde el inicio de la pandemia de COVID-19, aunque persiste la cautela respecto a la posibilidad de ajustes adicionales en función de las condiciones económicas. La atención de los inversores ahora se centra en la próxima publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal, que se espera ofrezcan perspectivas sobre las estrategias de los responsables de políticas para mitigar los impactos de las implicaciones arancelarias derivadas de las recientes políticas comerciales de Estados Unidos. Y, de manera inesperada para mí, el RBA elevó su tasa de interés en 25 puntos base al 4.1% el martes en su primer alivio desde la pandemia de 2020, pero aún mostró cautela sobre las perspectivas de un futuro alivio de políticas. El enfoque de los inversores esta semana estará en la publicación del miércoles de las actas de la reunión de la Reserva Federal en enero, que abordará cómo los responsables de políticas han tratado de evaluar el riesgo de un arancel más amplio tras el mandato del presidente Trump de Estados Unidos.